tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca, este programa donde nosotros hablamos de política. Aunque podamos hablar de otros temas, siempre metemos la política en el medio. En los 40 años, en el año en que se festejan 40 años del retorno a la democracia, un año electoral, un año muy particular, un año en el que decía la invitada en el programa anterior, estamos como en un limbo, porque estos no son los 70, no son los 90, tiene matices, se parece, no sabemos dónde estamos, así que vamos a tratar de buscar un poquitito más de profundidad y de análisis para orientarnos un poquito ahora dónde estamos parados y más o menos como para dónde vamos. Para eso, hoy está con nosotros, amigo de la casa, el diputado nacional Lucas Godoy. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo Gracias estás? por venir. Un gusto estar acá. Bueno, escuchabas la presentación, Sí. no sabemos dónde estamos. ¿Alguien sabe dónde estamos? No sabemos dónde estamos. Me parece que eso tiene... Para eso hay que hacer una autocrítica, por lo menos la hago yo desde los sectores que de una u otra manera en los últimos tiempos tuvimos responsabilidad política y militamos políticamente. Entiendo que la gente, gracias, la gente se generó cierto hartazgo, enojo con la política por la falta de resolución de problemas. En el año 2019 puso un voto de esperanza, donde nosotros planteamos que le íbamos a resolver aquellos problemas graves que había creado el macrismo. Me parece que no supimos explicar claramente, o no se quiso, o no se supo, o no se pudo explicar cuál era el estado de situación real de la Argentina en ese momento, porque lo de la deuda con el fondo y la deuda con acreedores privados no era poca cosa, se la tomó así, me parece, muy al pasar. Y luego sucedieron ahí algunos hechos que escapan ya a cualquier tipo de responsabilidad, que son de fuerza mayor, digamos, como pandemia o guerra o sequía, que también te ataron un poco de manos, más allá de la deuda, el FMI, lo que te encorseta, pero te ataron un poco de manos para resolver esos problemas, porque tuviste que estar encerrado, porque cayó a 10% el PBI, porque no había vacunas, porque no había Ministerio de Salud, porque tuviste que invertir en eso, porque tuviste que sostener el trabajo, ¿no? Digo, cuando ahora muchos se olvidan, pero el Estado estuvo presente con las empresas, que ahora no quieren pagar los bonos, pero estuvo presente con las empresas. Sí, ATP, IFE. Exactamente, el IFE para los sectores no registrados. Pero bueno, me parece que no se pudo explicar. Todos esos son hechos que no significan, no lo estoy comentando como excusa, sino como un dato de la realidad. Pero también creo, y esto es importante, que lo he hablado con vos muchas veces, de manera en el aire, digamos, o de manera personal. Esto de la grieta constante, la profundización de enfrentamientos, no digo que no haya diferencias, no digo que no haya discusiones acaloradas, pero digo que esas tienen que llevar a intentar lograr puntos de síntesis. Y eso no sucedió mucho. Y eso también... Y llega a lugares insólitos, digo, Sí. por ahí no me gusta hablar mucho de coyuntura, porque la idea de este programa es un poquito más de profundidad de análisis, pero estas cosas llevaron a un punto en el que la ley de alquileres, por ejemplo, tuvieron el año pasado, vos presidís la Comisión de Legislación General, fueron inmobiliarios, fueron propietarios, fueron inquilinos, pero de todo el país, a ver la modificación, empezar a laburar, y de golpe te aparece una oposición caprichosa que te dice, no, vamos con esto. Vamos con esto. Te junta mayoría y legislan según sus propios intereses. Digo, la mayoría son tipos dueños de departamentos que legislaron de acuerdo a sus propios intereses. Sí. Estamos de acuerdo que la ley es... no es buena. Para nada. No sé si no es buena, creo que es víctima de la situación económica. También. Y había que cambiarla, pero no a capricho, no a intereses de uno. Absolutamente. La ley no es buena, tomando un poco ese tema, la verdad que no es buena. Cuando se sancionó, imagínate que la impulsa Juntos por el Cambio, el entonces diputado Lipovetsky. Después sí se le termina dando media sanción, pues yo no era diputado todavía. Esto fue a mediados del 19, se le termina dando media sanción en el Senado. No fue buena porque además se discutió en Buenos Aires, en la capital federal. Y equiparó toda la situación de inmuebles para renta, para alquiler, para vivienda, a todo el país,
la asimiló a la capital federal. Eso es un enorme problema, Claro. porque el mercado inmobiliario, la demanda, la oferta es totalmente distinta. Es distinta a las propias provincias, no es lo mismo Salta Capital y el centro de Salta Capital que lo que puede suceder en Cachi, en Cafayate, o pasando a otro lado, en Güemes, en Tartagal, en Orán. No es lo mismo. Entonces, Sí, claro, dentro de la misma provincia. Pero dentro de la misma provincia. misma región tampoco. No es lo mismo Tampoco. alquilar en Tucumán, en Jujuy, que en Salta, claramente. absolutamente. Entonces, lo que hizo fue equiparar todas las situaciones, perjudicó al interior. Y me parece también que en esta reforma, que todavía no ha sido sancionada, falta un tiempo, el Senado la está discutiendo, pasó también lo mismo. Digo, posiciones muy duras, sin ningún tipo de acuerdo. No digo negociación como algo malo, sino de charla para ver si podemos llegar a puntos intermedios. Tampoco se dio. O sea que fue parte de de esta famosa grieta. Y tuvimos también nosotros discusiones dentro del propio bloque. Y ellos también, digo, justo por el cambio también, lo sé a ciencia cierta, y esto, el propio bloque, por supuesto, porque las viví. Así que me parece que es otro tema más donde no se discutió. Claro, ¿qué sucede con la ley de alquileres? Además de que no es buena, no es la responsable total, ni siquiera mayoritariamente, del aumento de los precios de los alquileres. Eso tiene que ver con el nivel de aumento de precios de la economía en general, pero también tiene que ver con que empezaron a jugar en este sector otros actores, como son las distintas plataformas que alquilan para turismo. Claro. Porque es algo nuevo también, es algo nuevo en la Argentina esto del turismo, y esto le pega más a ciudades como Salta, o como Buenos Aires, o como Mendoza, Bariloche, que tenemos una actividad turística exactamente, muy fuerte, que a claro. otras. Entonces también eso es algo para discutir. Y no es un problema, y además hay que decirlo, no es un problema solamente de Argentina. Problemas respecto al precio de los alquileres para vivienda hay en todo el mundo. Hace unos días Nueva York, la ciudad de Nueva York, digo, la ciudad cosmopolita por naturaleza, por excelencia, y más capitalista, si se quiere, la capital del capitalismo, si se quiere. El municipio de Nueva York acaba de sacar una regulación para los alquileres para turismo. Esto es que no, lo escuché, lo analicé muy sobre a ojo muy lejano, no profundicé, pero entre otras cosas planteaba que no pueden ser alquileres a menos de un mes, que cuando son menos de un mes no pueden alquilarse departamentos, sino tienen que ir a hoteles, que las familias pueden alquilar una habitación, pero no todo el inmueble. Bueno, regulaciones. Porque el problema está en Madrid, en Barcelona, en Londres. Ha reconfigurado el formato de alquiler en todo el mundo. Exactamente. Digo, acá en Bolivia mismo, que tenían un formato de alquiler, nunca me acuerdo rápidamente el nombre, pero vos podías pagar el 50% de lo que cuesta la vivienda para la compra, la tenías alquilada por 2 años y después el dueño te tenía que devolver la plata, Claro. menos, ya no existe Ya no más. existe más. Digo, cosas que eran de uso y costumbre de hace 30, 40, 50 años atrás. Y acá en Salta agregarle la minería y esas cosas Exactamente. no se discutieron. Exactamente, no se discutieron. Y hay algo para mí No de la ley. dejaron que se discuta, creo que es distinto el concepto. Claro, en estas últimas sesiones no dejaron que se discuta. Y te dicen, no, lo vamos a discutir después. No, difícil que el chancho chifle, pero sí creo que en esta ley lo que planteé internamente, y lo planteé también de manera pública, para mí lo más importante era sostener el índice de actualización de los precios. Porque el índice de actualización de los precios que fue modificado, y que en caso de que sea ley será cambiado, lo llevaron a cualquier índice, IPC más 2, 3 puntos, IPC más 10 puntos. Para mí el índice era clave porque eso sostenía el aumento, porque el índice actual es una mezcla entre un 50% de inflación, 50% RIPTE, digamos, el salario promedio de los trabajadores. Entonces, no hacía que pierda el propietario, iba ahí, acompañaba, quizás unos puntitos abajo, pero acompañaba, y por supuesto no perdía el inquilino. Claro, la actualización era anual, se podría haber modificado el tiempo. Probablemente el tiempo, a 6 meses, porque eso también es una manera de aumentar la oferta, que el propietario diga, bueno, yo tampoco quiero, con este nivel de inflación, lógicamente, no quiero ver este aumento recién reflejado dentro de un año, por más. Encima cuando llega el aumento, suele ser 100 y pico %, digo, había temas para discutir. Y algo todavía más importante,
me parece que no es una ley, lo he planteado en su momento, que deba discutirse en el Congreso. Me parece que el Congreso lo que tendría que estipular son presupuestos mínimos, pero que justamente sean las legislaturas locales las que puedan regular, porque tienen atribuciones y tienen competencias para hacerlo. Si hoy, el día de hoy, cualquier legislatura quiere reformar o sancionar una propia ley, lo puede hacer, justamente por lo que hablamos al principio. No se puede legislar de manera similar para realidades distintas. Claro. Ahora, volviendo al principio, ya tenemos más o menos un diagnóstico, digo, dónde le erró el gobierno nacional, o en la comunicación o en el mensaje del comienzo, nos pasó una guerra y una pandemia por encima, más la sequía, pero ¿qué pasó en la campaña? Porque todos más o menos preveíamos que podía haber un crecimiento de Milei, pero la disputa la veíamos más entre Massa y quien gana en la interna de Juntos por el Cambio, que a veces podría ser Patricia y depende de la encuesta, capaz que era Rodríguez Larreta, y nos encontramos con menos de 30% para todo, digo, con el resultado, con el escrutinio definitivo, o un 60% en contra para todos. Sí. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué nos pasó en ese camino? Ya se sabía que esto iba a ser, o lo había dicho propia Cristina Fernández Kirchner, en base a análisis político, una de las personas que mejor analiza la política y la realidad. Esta iba a ser una elección de tercios. Por ahí cambiaron el orden de los factores y aquí sí incidió, ¿no? Pero es efectivamente, como vos decís, escrutinio definitivo. Milei no llega a 30 puntos, 29 y pico. Y entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria y nosotros estamos a medio punto. Digo, está todo muy parejo. Más allá de eso tiene que ver con la respuesta de la gente, porque a mí ahí haría un análisis también pormenorizado por distrito. Me gustaría saber qué pasó en Salta, que acompañó casi un 50% a la opción de Milei, o en municipios, no sé, como en San Antonio de los Tocobre, que llegó a 60 y pico, si no me equivoco. Una provincia donde Milei nunca vino. En campaña no apareció, no vino. Vino una sola vez a Metán y insultó a una periodista. Recordemos que tuvo, que fue denunciado. Tiene un diagnóstico psicológico muy complicado que le da con brotes recurrentes de violencia. Eso no sabía, pero digo... a partir de la denuncia que le hizo esta periodista. Entonces, me parece que tiene que ver con ese nivel de enojo y de que nosotros tenemos que lograr generar las expectativas de que la Argentina va a estar mejor, y yo creo que la Argentina va a estar mejor. Pero tenemos que defender, y esto ya hablo de la sociedad en su conjunto, derechos que uno pareciera que cree que son inamovibles y que no lo son, ¿no? Digo, hay un índice muy, muy bueno que calcula el nivel de calidad de vida en los distintos países. Es uno de los índices que mejor refleja la realidad, porque vos podés tener un país que dicen que es rico, pero tiene un 5% de gente rica y un 95% de gente pobre. En muchos países de Latinoamérica pasa eso, hay un pequeño porcentaje de gente con mucha plata. Bueno, en Bolivia pasaba mucho eso antes de Evo Morales, que los ricos los mandaban a estudiar a Estados Unidos a los hijos, y tenías un 90 y pico por ciento de gente pobre. Este índice lo que calcula es, bueno, el nivel de calidad humana, el nivel de calidad de vida. Y Argentina sigue estando en los mejores lugares en Latinoamérica. Hoy muy similar a Chile y un poquito peor todavía a Uruguay. Pues Brasil, los otros países están para abajo. Y esto porque tiene algunas prerrogativas la sociedad, que esas son las que tenemos, me parece, que cuidar. Y sobre eso hay que hacer un gran análisis social, cada persona, cada familia. Y básicamente son educación, salud, seguridad social, derechos previsionales, derechos laborales, más allá de que hoy hay un gran porcentaje que no tiene los derechos laborales, pero sí la mayoría pudo acceder a una jubilación, se universalizaron. Tiene las escuelas, que en muchos casos están caídas, en muchos casos los docentes están mal pagos, pero lo que hay que hacer es mejorar eso, no sacarlo. Claro. Y en salud lo mismo, lo que hay que hacer es fortalecer la infraestructura, los insumos y los recursos humanos en los hospitales, pero que continúen siendo derechos que no se pueden
no se le pueden birlar, no se le pueden sacar a la gente. Y luego nuevas propuestas que tenemos que hacer. Que sigue siendo, digo, el sistema sigue siendo, salud y educación principalmente siguen siendo gratuitos y de calidad, a pesar de, Por supuesto. salvo estas cuestiones muy puntuales que vos decías, alguna escuela que esté en muy mal estado, algunos docentes en alguna provincia que estén muy mal pagos, algún centro de salud que... No, tenés realidades, claro. Sueltos. Vos tenés el hospital de niños en Salta, que es uno de los mejores hospitales del país. Pero bueno, tenés problemas en otros hospitales, no sé, no pensemos solo en Salta Capital, pensemos en el interior, que seguramente no tenés los profesionales, no tenés las distintas disciplinas. Bueno, hay reclamos de la sociedad, de la gente, está claro. Pero tampoco tenés los privados y el privado no es atractivo para ir ahí. Y tampoco tenés el privado, efectivamente, entonces vos tenés que buscar mecanismos para resolver ese problema, no eliminarlo, ¿no? Decir, bueno, entonces lo que no tiene que haber es hospitales, como están... ¿Por qué planteo esta dicotomía? Porque hoy en la Argentina hay dos propuestas, básicamente, no son tres, son dos. Milei y Bullrich, que proponen eso, es decir, mayor ajuste, ellos dicen un ajuste aún más grande del que propone el FMI, lo que es una locura. Imagínense que hace poco tuvimos que devaluar 20%, hubo remarcación de precios de mucho más de 20%, sí. Hubo hasta remarcación de precios en dólares, algo insólito. Imagínense con una devaluación del 100%. Bueno, lo que proponen tanto Bullrich como Milei dicen, vamos a ajustar más aún de lo que nos pide el fondo. Y otro proyecto que intentamos sostener esto y mejorarlo, porque pero haciendo también una autocrítica y propuestas distintas y nuevas para generar esa expectativa y esa esperanza. Lo que quiere, creo yo, la gente, porque lo que uno siente y lo que puede charlar con personas de distinto nivel de poder adquisitivo, de distintos sectores, de distintas localidades, y básicamente es tener laburo, poder mantener a tu familia, poder lograr tener una calidad de vida razonable, digo... Que te alcance la guita. Que te alcance la guita, es eso. No hay que buscarle otra razón. Hay que buscar los mecanismos para lograr eso. Pero ¿qué pasa con la rebeldía adolescente, digamos? Porque el otro fenómeno es que los hijos le dicen a los padres a quién votar y los hijos vinieron con la rebeldía de Milei de vamos, rompe todo. Sí. Porque los pibes quieren romper todo, sí. Porque nacieron en crisis, se criaron en crisis, viven en crisis y ven hacia adelante más crisis. Sí, no vivieron nunca momentos, no sé, de pérdida de miles de desempleados como en los 90 o periodos hiperinflacionarios como en los 80, ni siquiera el 2000, ¿no? 2000. Ni siquiera el 2000. Claro, no lo vieron. No lo vieron. Bueno, además de contar, es entender también esas razones. Digo, menos supieron o vieron qué pasó en los 70. Menos que menos. Pero digo, también, vos en la introducción hablabas de los 40 años de democracia. Si no se profundiza constantemente el estudio de la historia y las políticas de memoria, verdad y justicia, es una lucha diaria, porque no es que ya es un pacto establecido, que no van a venir otras voces a discutirlo. Yo la otra vez he escuchado un poco eso, ¿no? Esto no se va a discutir. No lo sé. Yo creo que sí, que todo se discute, y entonces lo que tenemos que hacer es constantemente defenderla, ¿no? A las memorias, a las políticas de memoria, verdad y justicia, y contar las atrocidades que se vivieron en la Argentina en periodos de facto. Y los chicos, bueno, es charlar y entender también, probablemente sea una manifestación, como vos decís, de rebeldía, de hartazgo, de alguien que no viene de la política, de alguien que les habla probablemente con algunas consignas muy básicas que les llegan, esto de la dolarización, que después se desmienten, o que hay que quemar todo, que dolariza un día para el otro y después te dicen que no, que es un proceso más largo. Proponiendo una cuestión Nadie te de dice casta. que depende de que te diga que sí Estados Unidos, en realidad, porque vos no podés dolarizar y que el Congreso de Estados Unidos hay diga... dos o tres países en el mundo que están dolarizados. Y les va como el... Y les va exactamente, como la mona. Digo, hay un nivel de pobreza extremo, no tenés la autonomía para decidir tus políticas económicas, pero bueno, les ha llegado a través de redes sociales que hace 4 años no estaban acá en la Argentina. Hay que analizar profundamente eso. Yo sostengo que finalmente tengo mucha confianza en que nuestro espacio político que hoy encabeza Sergio Massa va a ser lo suficientemente inteligente y competitivo para llegar a un balotaje
para trabajar en defensa de esos derechos y que finalmente tenemos que lograr realizar las propuestas más allá de los errores, más allá del desequilibrio y la crisis económica en la que nos encontramos hoy, que tenemos que hacer las propuestas para resolver esos problemas y después implementarlo, ¿no? Esto de ir y volver, esto de proponer algo y no hacerlo, Claro. me parece que eso fue uno de los grandes errores también que tuvo este gobierno con Alberto Fernández, estas idas y vueltas, ¿no? Avanzar y retroceder y finalmente nunca tomar una decisión que resuelva o que modifique una situación, también fue parte del problema, no tengo duda. Parte del electorado, hay otro análisis, dice, parte del electorado de Milei es un electorado emocional, con bronca, Sí. que va y dice, aprovechó de votar en una elección en la que no se definía nada, o sea, se definían candidatos, internas y demás, pero no se definía nada concreto, de mandar un mensaje, de decir, che, estoy enojado, voy por acá. Sí. Esa misma persona cambia a un voto racional en la próxima, ahora en octubre, y va a pensar más en propuestas, en qué se puede implementar y qué no de la oferta electoral que hay, o va a seguir en esa? No lo sé, porque escapa a un análisis que pueda hacer, pero sí hay algunas cosas que tengo en claro. Puede haber sucedido esto en un sector, enojo en otro sector, rebeldía en otro sector. Digo, pueden haber muchas razones por las cuales una persona que con 2 o 3 eslogan incumplibles, que además si se cumplen generarían bastante crisis social, económica y sufrimiento a mucha gente, existen estas diversas razones. Lo que me queda absolutamente claro es que no es una persona, por ejemplo, que haya estado, ha cambiado el paradigma de las elecciones y de la política. Esto es lo que quiero decir. Para siempre. Creo que para siempre. Sí. Y creo además que se debe volver a una situación de militancia, de diálogo político en todos los sectores y niveles sociales. Me refiero en el barrio, me refiero en el club, me refiero en una mesa de amigos. Me parece que en los últimos tiempos está pasando esto, se ha empezado a politizar más, eso es muy interesante, porque ahí se discute, porque ahí se debate, porque ahí se plantean ideas, y creo que nosotros, como espacio político, las elecciones en lo que viene tiene que ser eso, el diálogo constante con los distintos sectores, con la gente, básicamente. No se resuelve para ver quién pone el cartel más grande. Milei no tenía un solo cartel en la calle. No se resuelve a través de las redes sociales, porque podría haber sido un influencer que tiene muchísimos millones de seguidores y no le hubiesen respondido con el voto. Tuvo que ver con otras cosas, que probablemente las estuvimos analizando aquí en el programa. Pero tenemos que volver para mí, a esa ida y vuelta constante con la sociedad, con la gente, para persuadir, para contar, para generar expectativas, para generar confianza, porque creo que Argentina tiene grandes chances de salir de esta situación, enormes chances. El año que viene va a tener un nivel de intercambio comercial enormemente positivo, enorme, porque se tendrá una buena cosecha, porque empieza a producirse litio, porque hay un montón porque se sustituyen importaciones a través del gasoducto. El ingreso de los BRICS. El ingreso a los BRICS, que significan, la otra vez leí un poco, era alrededor del 60 y pico % de la población mundial. Claro. Y 1/3 del PBI mundial. Entonces poder comercializar con India, con China, con Brasil, que son hoy, tanto China como Brasil, los grandes sectores, los grandes países a quienes les exportamos, pero tener otro nivel de relación comercial va a ser interesantísimo. Entonces hay expectativas. Cortar relación con India, China y Brasil, que es lo que propone Milei, es dejar de exportar, básicamente. No le estamos vendiendo a más nadie que a ellos. Básicamente, y mira a un sector muy conservador y muy reflejado en partidos de derecha, como Cambiemos, es el sector agropecuario, agroexportador. La soja prácticamente se la vendemos toda a China. Entonces, imagínense cortar relaciones con ese país asiático, que es una de las economías más grandes del mundo. Es una locura pensar de esa manera. Yo creo que lo que tiene que hacer la Argentina,
que es constantemente una deuda pendiente, y es agregar valor, porque si no agregas valor a la producción, vos seguís vendiendo trigo, pero no vendés harina, o no vendés fideos, que en realidad es lo que te conviene. En definitiva es agregar valor, y para eso necesitas el Estado. El Estado que intervenga, como lo han hecho todos los países que han crecido. Todos los países que han crecido, el Estado ha intervenido. Que te dé promociones para instalarte, que te dé el tendido de luz, que te dé la ruta, que te dé ¿quién lo hará si no? Precio diferenciado del gasoil para mandar tu producción al puerto por tren o por colectivo, que te dé. Un Estado que te dé y que además te eduque la gente para que después pueda laburar esa gente en esos lugares que se puedan... Y que intervenga cuando lo necesitan, cuando necesitas instalar una industria, cuando necesitas desarrollar un sector económico o productivo, cuando necesitas sostener un país, cuando se puede caer a pedazos, como sucedió en la pandemia, cuando necesitas invertir en ciencia y tecnología. Lo escuchamos todos a este personaje cuando decía, vamos a cerrar el CONICET. Vos podés discutir del CONICET respecto de que algunas investigaciones, en general se apunta a las sociales. La burla del CONICET está puesta en las investigaciones sociales y lingüísticas. Sí. Discutamos eso si se quiere. ¿Por qué no? Porque se puede discutir. No es obligación hacerla, pero claro, pero lo discutamos, a ver para qué sirven, que se cuente, que haya... Pero lo discutamos profundamente y con conocimiento. Yo no estaría en condiciones de discutirlo aquí con vos para decirte una cosa o la otra. Lo que sí sé es que las investigaciones en lo que tiene que ver con las ciencias duras, con la tecnología, son fundamentales para el desarrollo de un país. Lo que sí sé es que las tecnologías que todos utilizamos, en la computadora, en el celular, en inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías, aquellas que nos mejoran la vida, aquellas que nos permiten mayor conectividad, aquellas que nos permiten mayor conocimiento, no provinieron del sector privado, o no lo hicieron pura y exclusivamente, lo hicieron mayormente el sector público. Los distintos sistemas operativos, las distintas funciones que tienen los celulares, formaron parte de investigaciones del sector público, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en China, como en cualquier. Y el privado colaboró, y el privado después utilizó eso y maximizó. Fenómeno. Pero el privado no invierte hasta que no es rentable. Y no es rentable, toda la investigación previa nunca es rentable. Exactamente. Entonces, qué importante que es la ciencia y la tecnología, y que el Estado, lo hacen los Estados europeos, Alemania, España, Italia, Inglaterra, lo hace Estados Unidos, lo hace Canadá, lo hace China, lo hacen los distintos países, una inversión en ciencia y tecnología, inversión en educación. Entonces, alejar al Estado, privatizar todo este sector, dejás a un montón de gente en la calle. Aquel que lleva a su hijo o hija al colegio va a tener que pagar 2 millones de pesos para que puedan ir a la escuela. Y chamullan con esto de los vouchers. No es cierto lo de los vouchers, porque en primer lugar es inaplicable. En algunos lugares donde se plantearon en distintos países que se iba a ayudar a sectores que no podían acceder a la educación, no lo hicieron. Finalmente terminan con una educación muy mediocre, muy baja. Después lo de la obra pública. O privados y endeudados. Exactamente, después lo de la obra pública. No, la obra pública tiene que ser por iniciativa privada. Se van a hacer rutas solamente donde se pueda cobrar un peaje. En Salta no vas a tener una nueva ruta en ningún lado. No vas a tener, ni hablemos de ruta, hablemos de una salita, de un puente, en Los Toldos, de un cordón cuneta, de una obra de tendido de gas, de agua, de cloaca, porque no es rentable. ¿Cómo va a ser rentable si no la ruta 13 a la Estrella en Rivadavia? ¿Quién la va a hacer? No la va a hacer el sector privado, porque ¿a quién le cobras peaje? No recuperas nunca. Eso lo hace el Estado, porque tiene que ver con un servicio público, que tiene que ver con un bienestar de la población. Esas son las cosas que me parece que hay que discutir. ¿Y qué hacemos con los ausentes? Porque hasta acá hablamos de los que fueron a votar y cómo fueron a votar, pero tenemos 12 millones de personas en la Argentina que ni siquiera fueron. Y me parece que tienen que ver con personas que están también enojadas. Yo no sé si se reflejará de manera lineal al resultado electoral, pero también hay que hablarles, porque la verdad que el nivel de participación fue muy bajo. Recuerdo que en el año 2019 tuvimos casi 80%. Sí.
y este año llegamos a 60 no más de 65, si no me equivoco. El más bajo en 40 años. Claro, bueno, hay que volver a recuperar, hay que volver a enamorar en ese sentido, hay que volver a entusiasmar, y tenemos que tener las distintas herramientas. Y además hay que hacer un pacto social, de mi punto de vista, que es algo que está proponiendo Massa. Gobernar con los distintos sectores, charlar con los distintos sectores. Se viene hablando hace mucho este famoso pacto de la Moncloa, ¿no? O hacer algo análogo. Hace falta para ponerse de acuerdo en cuáles son las 10 políticas públicas en la Argentina. No pueden virar para que crezcamos y que así ahí nos vamos moviendo de acuerdo a posicionamientos ideológicos, a ideas, a principios. Pero, estas cosas no se tocan. ¿Qué es lo que venía sucediendo en la Argentina? La educación pública no se toca, la salud pública... Bueno, hoy hasta eso está en discusión. Tanto no se toca, más o menos, digo, ¿no? Porque Macri no la tocó, pero la desfinanciaba educación, desfinanció salud. De hecho, hizo desaparecer el Ministerio de Salud en su momento. Exactamente, pero digo, ¿qué hacemos al respecto? Justamente de manera subrepticia y hasta un poco canalla, ¿no? Traicionera, dicen no se toca, la vamos a defender, pero la desfinanciá, y eso es exactamente lo mismo. Pero la política pública, ¿cómo tiene que estar discutida? Bueno, ¿cuánto es el PBI que va a destinar la Argentina a educación? ¿Cómo vamos a desarrollar y vamos a decidir no solamente la política universitaria, sino la infraestructura? ¿Dónde vamos a llevar las distintas escuelas? ¿Cuál es la educación que queremos para, en términos universitarios, para los chicos el día de mañana? Bueno, eso es algo que tenemos, o la salud pública. ¿Cómo mejoramos la salud pública? ¿Cómo mejoramos la infraestructura? ¿Cómo mejoramos el ingreso el ingreso económico del sector de la salud? Que eso significa además un fortalecimiento del servicio en todos lados del país. ¿Cómo hacer para que vaya un especialista a pueblos que en la privada no irían? Exactamente. Un especialista en, no sé, cardiología, no sé, especialidades muy complejas no te van a laburar a los pueblos. Porque acá en la privada hacen mucha más plata de la que les puede ofrecer el Estado. Exactamente, entonces vos tenés que tener mecanismos para lograr eso. Nivel de rotación, guardias. Pero si no la discutís, no lo vas a resolver nunca. Pero ya partís de la base que nosotros sostenemos que la educación y la salud tienen que ser públicas, universales, de calidad. Partimos de esa base. Como argentinos, digo. Y que cuando te pones a hablar, hace unos días hablaba con un amigo que está en Uruguay, en Montevideo. Y todo esto que estamos hablando para ellos no existe. Y es muy complicado. ¿O cuánta gente conocemos que por ahí vive en otros países que vuelve a visitar a los familiares y atenderse en la salud? ¿No? A ir a ver un médico, a ir a ver a un odontólogo. Bueno, todos esos servicios son imposibles en otros lugares. Nosotros, por eso está bien catalogado en términos de calidad de vida la Argentina. Pero no son perennes, no son pétreos. Pueden estar en discusión siempre, y hoy en la Argentina están en discusión. El gasto público es el que terminan criticando los otros dos sectores de la oposición, ¿no? Cuando hablan de gasto público se meten ahí a los planeros, sí. Que el Estado contrata demasiada gente. Claro, la solución es echar gente a la calle. Sí, el nivel que en algunos aspectos pueden tener razón. Yo respecto de lo que son programas sociales y demás, me parece que hay una estigmatización, una demonización, no lógicamente, pero bajo esa lógica se ha desarrollado. Significan el 0,5 del PBI. Nadie entiende, o muchos no entienden, que el nivel de subsidio a las empresas es mucho mayor, o probablemente estén muy subsidiados. Una familia de clase media y aún con valores más altos que un plan, ¿no? Digo, desde la factura de la luz, porque ingresaste al subsidio, o porque no te lo eliminaron totalmente, o el propio transporte. Si usas el transporte público. O si hasta viajas en avión por Aerolíneas Argentina, está subsidiado. Claro. Si en definitiva ejerces tus derechos ciudadanos, probablemente esté subsidiado en uno u otro aspecto. Sin embargo, se hace mucho hincapié en esto, ¿no? De los programas sociales, porque insisto que se ha demonizado. También creo que lo de los programas sociales tiene que ser procesos transitorios, ¿no? Porque finalmente a nadie le gusta no laburar. Serán
contadas excepciones. Pero lo que tenemos que lograr es que aquella persona que como país nosotros estamos acompañando, porque está en un momento donde no consigue laburo, donde está en una situación de pobreza extrema, de indigencia, tenga condiciones tenga mejores condiciones. Y eso significa capacitarse, adquirir algún oficio, lograr un ingreso laboral, y que ese plan sea transitorio. Hay distintos planes. Yo lo escuché a Massa, lo he charlado con él además de manera particular. Él tiene presentado un proyecto en el Congreso, por ejemplo, para lograr que esos programas, esos planes, vamos a hablar de manera directa, que sean, quienes sean beneficiarios puedan ser absorbidos por las pymes. Y durante un plazo, 1 o 2 años, lo que sea. No y hasta más, porque, 3, 4 años, 5 años si se quiere, hechos a debatir, a discutir, no deban hacer los aportes o una registración subsidiada, digamos. Claro, sigan cobrando el plan más el sueldo o el compensatorio, o complementario, que no se le caiga. Le ayudas a las pymes, ingresa nueva mano de obra, las pymes generan el 80% del laburo en la Argentina, 85%. Sí, que es al que mata si abrir las importaciones. Absolutamente. Y aquí en Salta ni hablar. Las empresas grandes son contadas con los dedos de la mano. Son pymes las que sostienen el empleo. Bueno, se las puede acompañar de esa manera y va generando mecanismos de inserción laboral en el sector formal a muchos beneficiarios de distintos programas. También se plantean otras cosas, que haya que no haya intermediarios. Yo también estoy dispuesto a discutir eso. ¿Cómo? Que los programas tengan un criterio objetivo y universal, como sucedió con la asignación universal por hijo. Claro. ¿No? Digo, que no sean mecanismos a través de distintos partidos o movimientos sociales, sino que tengan un criterio objetivo. Claramente se tiene que discutir eso. Bueno, esto es algo que no se resolvió, aun cuando se viene planteando en este gobierno tampoco. Pero se podría resolver, pero es por más supuesto fácil que cortarlo. No sé si es más fácil, capaz que demora un poquito más, pero lógicamente no deja a nadie desamparado. Pero lógicamente es una política social que permite un crecimiento y un sostén a muchísimas familias. El otro día hasta el mismo Martín Tetaz publicaba en su cuenta de Twitter un informe que decía que la asignación universal por hijo representa el 25% de los ingresos de una familia vulnerable. O sea que tampoco es que viven únicamente de la asignación universal por hijo, sino que están en ferias, en laburo en negro, en la economía informal. En la economía informal. Sin duda alguna, sin duda alguna. Porque además hoy 1/3 de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina están en la economía informal. Creo que son 5 o 6 millones de trabajadores los que están en la economía formal, ¿no? Los otros también trabajan. O son monotributistas o están en la economía informal. Otro tema a debatir, ¿qué hacemos con todo ese sector de la economía informal? Claro. ¿Cómo generamos mecanismos para lograr derechos sociales, derechos previsionales? Uno de esos es esto del que acabamos de hablar. El Estado aporta, el Estado complementa y pueden ingresar muchos trabajadores que hoy son beneficiarios de programas de plan. Que además es un sector que te sostiene el consumo, básicamente. También. Ahorita lo usan para consumir. Claro. Tienen menor capacidad de ahorro o nula capacidad de ahorro y es consumo. Entonces, me parece que eso es lo que hay que debatir, creo, sin fanatismos y sin grietas, ¿no? Pero se puede. No, me cuestan dos cosas. Me cuesta ver capacidad de debate sincero y ver a dónde tiramos puentes, porque las grietas van a estar y van a seguir estando, y está bien que estén, porque ideológicamente cada uno se para en algún lugar, pero algún puente en algún lado para poder ir y venir y charlar algunas cosas, me cuesta ver esa posibilidad que exista, y me cuesta mucho entender en lo personal cómo vas y votás a alguien que te está haciendo una oferta electoral casi de sufrimiento cristiano. Digo, te estoy ofreciendo que sufras para después ganarte el paraíso, que es más o menos lo que te está diciendo la iglesia. Digo, sufrí acá, séte pobre, y en algún momento vas a llegar a los brazos del Señor. Digo, me cuesta horrores entenderlo. Sí, bueno, a mí también entiendo que hay que hacer un análisis más profundo o hasta un diálogo con muchas
con muchas personas. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que se puede llegar a síntesis, lograr discusiones razonables, serias, sin bajar banderas, nada. Debemos evitar ser testarudos también, pensar que el otro es el enemigo, y creo que no solamente que se puede, sino que se debe. Se debe porque tenemos que cambiar la realidad de la Argentina y porque el resultado de estas elecciones tiene mucho que ver con eso, con ese comportamiento constante de entorpecimiento y de intentar eliminar al otro. Y se puede porque lo he vivido personalmente, como dialogando con legisladores, legisladoras de mi bloque, que lógicamente nos vamos a poner de acuerdo, pero de otros bloques, en su gran mayoría, teníamos muchos puntos en común. Pero llegaba el momento, muchas veces, que se prendía la cámara y se terminaba cualquier tipo de diálogo. O primaban los intereses políticos de las conducciones de esos espacios. Que lo que no que de acuerdo a lo que pensaban, no podían permitirse, no sé, acordar una determinada norma, una determinada ley, una determinada política, porque eso significaría hacerle la segunda a un oficialismo, restar votos, ¿no? Digo, la famosa grieta fue también un negocio político. La mezquindad de cuánto favorezco al otro si exactamente, yo voy por este lado. Mientras peor, mejor. Pero la grieta fue un negocio económico y político también. Económico, no solamente político, para los distintos espacios políticos, o para quienes llevaron esa grieta al paroxismo, sino también económico para distintos sectores, empresariales, mediáticos. Conviene esa grieta. Bueno, yo creo que hay muchas veces en distintas cosas más coincidencias que disidencias. Pero parece que los votantes quieren otra cosa. Digo, porque vos tenés un Urtubey que hablaba de lo mismo y no terminaba de levantar cabeza, pero entre los que fueron más presidenciables tenías un Rodríguez Larreta que se mostraba un poquito más dialoguista y más conciliador, y el votante de Juntos por el Cambio terminó eligiendo a la que no tiene ganas de dialogar. Sí, entonces, pero finalmente Bullrich saca un 19% de los votos. Digo, no es que ella es la... Dentro de ese espacio... Claro, el espacio completo tiene 29, Bullrich 27, tiene 27, 8, pero Bullrich tiene un 19%. Nosotros tenemos que hacer los cargos también porque te acompañan o no, vuelvo a insistir, generar expectativa, esperanza, propuestas que resuelvan esos problemas que no pudimos resolver y por los cuales también hay desencanto. Pero quien más votos ha tenido no habla de una grieta, ¿eh? Él los pone a los distintos sectores políticos en el mismo lado. Digo, son todos los mismos, te dice, son toda una casta. Yo que vengo de afuera, que no tengo nada que ver con la política, no son discursos nuevos, ¿no? Son discursos... No, ya pasó. Sí, pasó. El Tigre riojano venía con la misma. No lo plantea desde una grieta, lo plantea desde un cambio cultural. Entonces, claramente ya no ha funcionado ese enfrentamiento que significaba un bipartidismo o un espacio de dos sectores amplios, y hoy es otra la realidad. Pero mientras tanto, ¿cuál es mi gran preocupación? Que podemos seguir discutiendo y debatiendo esto, pero eso va a seguir siendo mirarse el propio ombligo. Al final del camino no hemos podido resolver tal o cual problema en la gente, ¿no? De la gente, básicamente. La otra vez me hacían una pregunta respecto de la conformación de la lista y si hay algún sector que quiera acompañar o no acompañar. La verdad me importa poco y nada. El interés personal y el mirarse el propio ombligo de sectores políticos. A mí me interesa que desde nuestro espacio político tengamos la posibilidad de dialogar con la sociedad y de hacer las cosas bien como para que la gente esté mejor, ni más ni menos. La crítica al espacio es básicamente cómo prometen hacer algo que no hicieron, que no están haciendo cuando tienen la responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias. Porque básicamente hoy nuestro candidato es Sergio Massa. Massa asume el Ministerio de Economía en una situación muy compleja. Tanto es así que se hablaba de hiperinflación, se hablaba de intervención de gobierno parlamentario, de helicóptero, empezaron a surgir esos fantasmas nuevamente.
se hizo cargo de algo que podría no haberlo hecho. Digo, conducía la Cámara de Diputados de manera muy amable y cómoda, con los distintos espacios políticos, con los distintos bloques. Entonces se hizo cargo de eso. Cuando empezamos esta charla, hablamos de distintas circunstancias o hechos que no tuvieron que ver con decisiones personales o decisiones políticas, sino con cuestiones de fuerza mayor, ¿no? Pandemia, o el nivel de endeudamiento, o luego guerra, o luego sequía. Todo ese combo te ha provocado una crisis que uno tiene la esperanza de que no suceda nuevamente. Pero previsto, por ejemplo, para el año que viene, la economía argentina va a andar muy bien. Ahora, ¿qué haces vos para que la economía argentina ande mejor? Y además, para que ande mejor, redistribuye esos recursos y crezca. Bueno, esas son las ideas que tenés que tener básicamente para gobernar un país. Hoy el gran problema, ¿cuál es? A nivel general, inflación, a nivel de seguridad, en algunos lugares más que menos. Pero la inflación la vas a resolver sin duda con una disminución del gasto, disminución del déficit, de la emisión, pero con un fortalecimiento de la moneda y con un fortalecimiento de reservas, y eso se va a empezar a lograr paulatinamente, algo que no se ha podido lograr hasta ahora. Y terminando, por supuesto, creo yo, con un corset constante que tienen los gobiernos argentinos, que tiene que ver con el FMI. Si uno se pone a estudiar un poco la historia, verá que cuando el FMI intervino en la Argentina, intervino porque recurrieron a él para pedirle plata. Desde los 70 para acá. Exactamente. ¿Qué sucedió? Empezó, luego de implementación de esas políticas, proceso de inflacionario y hiperinflacionario. Digo, es de manual. No es casualidad, además, que cada vez que se toma deuda empiezan a implementarse la misma política. Empezamos con disminución, en este caso no hay disminución del empleo, pero empezamos con ajuste, empezamos con inflación. Y esto no tiene que ver únicamente con la democracia, porque pasó en dictadura. Exactamente. Durante la dictadura, la última dictadura argentina, se empezó a hablar del concepto de hambre en Argentina, que no existía hasta el 76, producto del endeudamiento, de abrir importaciones, de destruir el tejido social de la clase media y de las pymes. Siguió en el 80, siguió en el 90, siguió en los 2000. Paró y volvió con el macrismo. Básicamente tampoco es una discusión de peronismo, antiperonismo o ideológica. Totalmente. Es una discusión económica de una ideología económica. Exactamente. Que además evita y paraliza cualquier posibilidad de desarrollo. Porque estamos hablando, ¿no?, de disminución del gasto o ajuste, es que la gente tenga menor poder adquisitivo, que no tenga posibilidad de educarse o de emprender o de invertir, que un país disminuya y ajuste significa a dónde van a ir los recursos, si van más a educación, si van más a salud, si van más a ciencia y técnica, si van a promoción de las industrias, de la producción, del empleo. Bueno, todo eso está en discusión cuando lo que te hacen es te dicen, cerralo con estos números. Déficit cero, claro, ajuste acá, disminución de los salarios, devaluación, porque lo que necesito es la plata esa que te sirve para desarrollar el país, necesito que me paguen. Claro, básicamente el problema no es solamente que te prestan, sino que te condicionan, a lo que te prestan. Y cuando vos entras al Fondo Monetario Internacional, firmás ser condicionado. Además, que esto es lo que sucedió, claro, en la Argentina. Básicamente estás entregando al Ministerio de Economía a un banco privado. Básicamente. Entonces, yo sí he visto que Sergio tuvo distintas posiciones donde planteó públicamente y de manera privada: nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad porque hay una continuidad jurídica del Estado, pero la decisión de la política económica es nuestra, es interna. Así que tengo mucha confianza en que eso, seguramente, si él preside la Argentina, que además valga la aclaración, si Massa es presidente, es Massa el presidente. No hay ahí, porque este es un país efectivamente presidencialista. Claro. Entonces vimos durante este tiempo que se profundizó un poco esas discusiones internas, el nivel de conducción, etcétera. Y en este caso, si Sergio llega a ser electo presidente,
no hay aquí otra posibilidad que sea él el que determine cuáles son el camino a seguir en términos públicos en Argentina. Otra opción para ver la desgracia del FMI, si no quieren ver lo que pasó en Argentina y quieren ver un poquito de historia, es ver lo que provocaron en Grecia, por ejemplo. Ya que les gusta ver Europa, digo, hay gente que le encanta ver Europa como, ay, qué lindo que anda todo, bueno, vean lo que pasó con la intervención del FMI en Grecia. Y lo que podemos ver aquí en la Argentina, los argentinos, es que ni a Ucrania, que está en guerra, invadida, ahora, le prestaron tanta plata como el FMI le prestó a Macri, para que gane unas elecciones que finalmente perdió. Sí, y ni al mundo le prestó tanta plata post pandemia como la que le prestó a Macri. Digo, el FMI no hizo un desembolso de tanta guita como la que le terminó prestando es una locura lo que sucedió. Por eso yo digo que nunca supimos, no quisimos, o nunca se supo, no se quiso, o no se pudo explicar lo suficiente el gran daño que provocó eso a la Argentina. Pero fue muy compleja la negociación también, que terminó siendo secreta y nadie sabía qué carajo pasó. Sí, no, eso ya en la renegociación. La renegociación anterior ni siquiera pasó por el Congreso. No, ni siquiera pasó por el Congreso, en 3 minutos te avisaron que estabas endeudado en 54.000 millones de dólares. Claro. Y la renegociación, efectivamente, la reestructuración, no se supo hasta que ni siquiera cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley. Por eso se estipuló, no se incluyeron las cláusulas de la renegociación en la ley, sino la autorización para renegociar al Ministerio de Economía. Y me queda la pregunta personal, ¿dónde lo vamos a ver a Lucas Godoy de aquí en adelante? Yo formo parte del espacio de Sergio Massa y estoy laburando básicamente para que él gane. Desde la militancia, desde el lugar que me toca. Nunca me desvivieron los cargos, ni las candidaturas, ni mucho menos. Y cada vez menos, cada vez comprendo más por ahí esta mirada lejana de mucha gente para con sectores de la política, ¿no? Porque la verdad que estas discusiones donde discutimos en cuarto cerrado me refiero entre 4 paredes, pensando que lo que estamos discutiendo es lo que le importa a la gente, bueno, eso me ha pasado mucho. He estado en lugares que se discute eso, en particular, bueno, también en Salta y en Nación, y siempre fue una queja mía. Así que prefiero estar fuera de esas 4 paredes discutiendo política, pero de la realidad, de lo que le sucede a la gente y ver cómo resolverlo. ¿La gente maltrata al político? Porque también hablamos mucho de la gente está enojada con la política, Sí. está embolada, va y vota otra cosa, pero después vos caes al interior, a la casa de alguien, hola, ¿qué tal? Soy el diputado, ¿no? No, tenés de todo. Pero a mí personalmente me ha pasado que mayormente he tenido un buen trato. Pueden rechazarlo, pueden estar enojados, pero también depende de las circunstancias. Y no es un problema solo argentino, me parece que es un problema en todos lados. Pero finalmente lo que hay que hacer, insisto, es analizar por qué, básicamente. Y hay muchas veces que se tiene razón, otras veces que es por desconocimiento o por prejuicios, no tengas duda que también los hay. Sí, tiene que haber. ¿No? Pero bueno, es parte también de la función. Es parte del lugar que estás ocupando y del lugar donde te metiste. Si no te gusta, te tenés que ir. Sí, porque está el prejuicio del tipo que dice el planero me está dejando sin comer a mí y el prejuicio del otro que dice este es el rico que me está cagando. Sí, son todos ladrones. Claro, son todos igual, los políticos son todos lo mismo. La verdad que hay miles y miles de personas, siempre se plantean, ¿no?, cuántas listas hay, cuánta gente es candidata, miles y miles de personas que hacen política. Y hay un porcentaje muy, muy pequeño que tienen dineros, que son ricos, básicamente. Entonces es un prejuicio que universaliza una situación que es bastante, en porcentaje bastante pequeño. Pero bueno, hay que bancársela. No hay que discutir. A ver, no hay que quejarse de eso, hay que bancársela. Y si te gusta la política, porque la entendés como algo positivo, bueno, metele pata. Gracias por haber venido. Por favor, gracias, Diego. Muchísimas gracias. Así pasaba otro episodio más de La Rosca. Nosotros nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Gracias.